como dice la escritura, los ánimos estaban ahí calentando, ya los discípulos estaban enojando. Y luego dice la escritura, fíjese, mas Jesús llamándolos les dijo, fíjese la lección que el Señor les va a dar aquí. Dice la escritura, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero luego dice el Señor, fíjese, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El Señor les pone el ejemplo, hermanos, del sistema de gobierno humano. Sabemos que en este mundo, hermanos, hay que capitalismo, ¿verdad?, que socialismo, que comunismo, y muchas veces dicen los comunistas, no, nosotros queremos ser mejores que los capitalistas, y los capitalistas dicen, no, el sistema de gobierno capitalista es mejor que el comunista o que el socialista, ¿verdad? Pero todos esos gobiernos o esos sistemas de gobierno, hermanos, tienen sus fallas, tienen sus errores, porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué si son capitalistas tienen muchos pobres en Estados Unidos? ¿Y por qué si ustedes según son comunistas de la comunidad, del pueblo, por qué tienen al pueblo tan oprimido, tan pobre, tan hundido? ¿Y por qué no hay igualdad en la tierra? Porque como dice el Señor, ¿verdad? Dice, miren, los que son gobernantes, ¿qué dice? Ellos no quieren ser los números 100 o los números 1000 en el número de la lista. Ellos quieren ser, como dice ahí el Señor, fíjese, el número 1, dice, porque ellos, estos que son gobernantes de las naciones, fíjese, dice, se enseñorean de ellas. A ver, ¿cuándo va a ver usted que aquí a Peña Nieto barriendo una calle de Ciudad Juárez? ¿Cuándo lo va a ver usted aquí? Que se ponga un uniforme, ¿verdad?, de conserje y que vaya a limpiar una de las calles de Ciudad Juárez. Y que digo, mira, el presidente Peña Nieto anda barriendo una de las calles de Ciudad Juárez, ¿verdad?, o anda haciendo uno de los oficios más insignificantes. ¿Cuándo lo van a ver haciendo eso, hermanos? Nunca, porque él está allá, ¿verdad?, gobernando la nación. Por los demás presidentes, ¿verdad?, ellos tienen súbditos, ellos tienen ahí todo un gabinete, ¿verdad?, ellos mandan y el pueblo obedece. Y ese es el sistema de gobierno, hermanos, humano. Es aquel sistema de gobierno, ¿verdad?, que pidieron los judíos, hermanos, cuando ellos rechazaron ya la guianza de Dios. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 8, ¿verdad?, cuando ellos dijeron, queremos reyes así como las demás naciones. O sea, muchas veces queremos imitar a los demás, hermanos, humanamente hablando, y no queremos seguir a Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Mira, Samuel, pues ¿quieren rey? Dáselo. ¿Y de qué les sirvió tener un reino terrenal a los judíos, hermanos? Para dividirlo, para que se corrompiera al máximo, hermanos. Si ustedes leen la historia del pueblo judío, hermanos, del Reino Unido, y luego se desune, y luego los israelitas se van por un lado y los judíos por el otro, y luego los israelitas son erradicados por perversos, por malvados, porque abandonaron a Dios, y los judíos no eran muy buenos que digamos, también eran malos, también eran perversos, hermanos, también se corrompieron. Pero ellos, ¿qué pidieron? Señor, danos un gobernante humano. Entonces lo que el Señor les está enseñando a grandes rasgos es lo siguiente. Acuérdense, ahorita hablábamos de lo vertical, lo humano. Dice el Señor, aprendan a ver lo espiritual. Porque así como el Señor decía, mi reino no es de este mundo. Entonces, si el reino del Señor no es de este mundo, entonces su sistema de gobierno o su sistema de guianza que Él quiere es una guianza espiritual, hermanos. Pero nosotros a veces hay tantos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos ser guiados por nuestra carnalidad. Por eso había problemas en Corinto, hermanos, cuando usted abre la primera carta a los Corintios, capítulo 2 o capítulo 1. Por eso había y sigue habiendo problemas en la iglesia, hermanos. Pero fíjense lo que el Señor les estaba enseñando ahí. Dice, miren, observen los gobiernos humanos, terrenales, cómo fracasan, cómo los gobernantes se vuelven en opresores, en tiranos, en caciques. ¿Cuántas veces aquí la gente de México reniega de Peña Nieto? Ese Peña Nieto no sirve para nada, ¿verdad? Pero ¿quién lo puso? No se puso solo, ¿verdad que no, hermanos? ¿Quién lo puso? Aunque nos duele decirlo, lo puso el pueblo.
En Estados Unidos pasa lo mismo, ¿verdad? La gente se queja de Barack Obama, ese Barack Obama que no ha dado una norma o una ley migratoria para que los miles y millones de personas que viven en Estados Unidos puedan arreglar su legalidad. Y la gente se enoja, hermanos, y le echa. Pero la pregunta nuevamente es, ¿quién lo eligió? El pueblo. Pero fíjense lo que el Señor les enseña. No será así entre vosotros. Dice, el sistema que ustedes deben de tener como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo y como servidores del reino celestial que se estaba preparando, ¿verdad? Porque todavía no estaba preparada, todavía no estaba establecida la iglesia. Pero dice el Señor, dice, no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pero ¿con qué autoridad, hermanos? Ahora sí vamos a poner el enfoque aquí rápidamente. ¿Con qué autoridad Cristo les dice esas palabras, hermanos? Con el ejemplo. Cristo siempre, hermanos, predicó con el ejemplo. Nosotros a veces, como seres humanos, decimos, pero no hacemos, hermanos. Vamos a evangelizar, hermanos. Oye, ¿dónde está el hermano que nos invitó a evangelizar? No vino. Vamos a no dejar de congregarnos, hermanos. Oye, ¿dónde está el hermano que andaba bien animoso, que no hay que dejar de congregarnos? Ya faltó un domingo, ya son 2, hermanos. Vamos a hacer benevolencia, hermanos, y luego de repente pasan el plato y no traigo. Entonces, hermanos, ¿para qué está ahí, moviendo las aguas de que hay que cooperar? Usted es el último. No pone el ejemplo, ponga el ejemplo. Vamos a ser más espirituales, pero le dan una responsabilidad. No puedo, no tengo tiempo, ¿verdad? Denle la responsabilidad a otro, aquel sí predica mejor que yo no, ¿verdad? O a la hermana que venga a hacer el aseo, ¿verdad? O X. Pero ¿qué dice el Señor? No, aprendan a ser servidores, siervos, y aprendan a ser los últimos. Fíjense. Ahora, ¿con qué autoridad? Fíjense, porque dice Cristo, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Pero fíjense con qué autoridad, porque dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Fíjense el ejemplo que les está dando, que dice, yo no vine para que ustedes me sirvieran, todo lo contrario. Dice el Señor, fíjense, sino para servir. O sea, dice Cristo, yo les digo estas cosas porque yo les estoy poniendo el ejemplo. Y no solamente les digo que Él vino para servir, fíjense para qué más les dijo. O sea, Él fue todavía más allá de la servidumbre, hermanos. Porque dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Dice Cristo, yo no solamente vine a servirlos a ustedes, vine a dar mi propia vida por ustedes. ¿Qué hicimos nosotros, hermanos, para que Cristo viniera a dar su vida por nosotros? ¿Qué hicimos? ¿Qué cosas extraordinarias hicimos? Nada. ¿Sabe qué hicimos? Pecar, hermanos. Precisamente en la mañana hablamos de eso, del pecado. ¿Qué hicimos? Pecar. Fallarle al Señor, ofenderlo, hermano. Renegar de Dios hasta cierta forma. Y aún Dios con todo eso, hermanos, en su amor mandó a su Hijo para que nos viniera a liberar de las tinieblas y anduviera entre nosotros. ¿Y de qué forma vivió Cristo? Humildemente, hermanos. Lean Mateo capítulo 8, versículo 20. ¿Verdad? Las zorras tienen su guarida y las aves su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo vivió en la pobreza total, hermanos. Cristo tuvo que sufrir muchas vejaciones. Pero ¿sabe qué? También Cristo siempre nos enseñó su ejemplo de trabajo y servidumbre. Y con este pasaje quiero concluir, dice, para que nos demos cuenta de ese gran ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, precisamente en Marcos, capítulo 1, hermanos, versículo, fíjense, Marcos 1, pero por allá por el versículo, fíjense, 32 en adelante. Observemos lo que dice ahí la escritura con detenimiento, hermanos. Dice Marcos, fíjense, vamos a leer desde el 29, dice Marcos 1, 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron a ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Pero luego fíjese lo que dice el versículo 32. Cuando llegó la noche, o sea, si nos ponemos a meditar, hermanos, había sido una jornada de mucho trabajo. Ya les había dado la noche. Cristo desde que amanecía o antes desde que amaneciera ya estaba trabajando.
para las cosas de Dios, de su Padre, las cosas espirituales, hermano. Decía ayer nuestro hermano Marcos, señores, ¿verdad? ¿A qué nos ha mandado Dios? A evangelizar, a trabajar, a predicar, no a ser siervos, hermanos, a veces ociosos, a veces siervos que queremos solamente estar cuidando las peceras en lugar de ser siervos pescadores. ¿A qué nos mandó el Señor? No a cuidar las peceras y estar viendo los pescados en este sentido, ¿verdad? Sino tira, ¿verdad? Como se dice ahí, la caña de pescar para que pesques hombres. A eso mandó el Señor Jesucristo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a que les dijo, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y fíjense el ejemplo que él les puso. No solamente le decía, ves tú, vete a predicar, Juan, tú también allá, pero mira, visito allá. No, fíjense el ejemplo que él les pone. Porque ya era noche, hermanos. Dice el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Fíjense, o sea, cuando nosotros tenemos una jornada, hermanos, dura de trabajo, ¿qué es lo que queremos? Llegar a la casa, deja prender la televisión, hombre. Deja ver que la Conca Champions, ¿verdad? O deja ver el box. A mí no me gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Pero no tengo nada en contra de los que les gusta el fútbol. Pero cuenta que se prende la tele a ver qué hay, ¿verdad? O las novelas, ¿verdad? O vamos a ver el programa que nos gusta, o qué sé yo, ¿verdad? Vamos a descansar un rato porque venimos muy cansados. No, la campaña estuvo bien pesada, muchos temas, ¿no? Vengo bien cansado, bien agotado, bien agobiado. Fíjese el ejemplo que nos pone el Señor, hermano. Él sin lugar a dudas venía cansado, hermano, ya era noche, venía agobiado. Pero aún, con todo ello, que se le traían más trabajo. ¿Y acaso decía el Señor, no, ya llévenselos, mañana me los traen? Ahorita estoy cansado ya. Porque dice la Escritura, fíjese, que le traían, fíjese, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se volcó a la puerta. Entonces imagínense cuánta gente tendría el Señor allá afuera donde se estaba morando. Tal vez cientos de personas, hermanos, ahí esperando, ¿verdad? Con paciencia, que el Señor Jesucristo los sanara. ¿Cómo reaccionó el Señor? Dice, fíjese, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Pero es que Cristo nunca les dijo, ya váyanse, mañana viene, estoy muy cansado, déjenme comer, déjenme cenar. No, Cristo no dijo eso, hermano. Él estaba sirviendo. Como dice el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Y luego fíjese, aunado todavía a eso, hermano, fíjese lo que dice el versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor siempre puso su confianza en su Padre. Siempre, a pesar de que tenía jornadas muy largas de trabajo, hermanos, en las cosas espirituales, en las cosas en las que el pueblo tenía necesidad, hermanos, fueran milagros, fueran cosas en predicar el Evangelio de salvación, Él nunca se quejó, hermanos. Al contrario, fíjense lo que hace el Señor después de que ora. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, ¿todos se buscan? Fíjense lo que el Señor les responde. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para eso he venido. Pues ¿qué dice el Señor? Yo he venido para servir. Vamos, a trabajar. Para eso he venido. Para dar mi vida por ustedes y para rescatar a todos esos cautivos que están ahí perdidos, enfermos por el pecado, atribulados, en las tinieblas, en la oscuridad. Pero como digo, nuevamente remontándonos para concluir, ¿cuántas veces fracasamos, hermanos, en el liderazgo como siervos de Dios? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, hermanos, a obedecer. En este caso, obedecer a Dios, obedecer el consejo de Dios, obedecer su palabra. Acuérdese para qué sirve la palabra de Dios, no para tenerla ahí arriba del refrigerador, no nada más, para tenerla ahí en el carro, en la cajuela, para tenerla bien bonita en la entrada de la casa así abierta, ¿verdad? Como algo decorativo, no. Acuérdense lo que dice 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Dios sirve, hermanos. Este consejo divino sirve, hermanos, al menos para 4 cosas. Si dejamos que esta palabra nos guíe, hermano, vamos a poder aprender a ser mejores siervos.
Y si aprendemos a ser mejores siervos, vamos a ser mejores líderes, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos. Y cuando hablamos de liderazgo, no es que digan, no, estos son los líderes, estos son los que mandan. No, un líder es uno que empuja, hermanos. Uno que impulsa.